Que coma después, me dijeron, como si fuera un perro al que le tiran sobras. Jamás pensé que mi propio hijo sería quien me pidiera que me sentara en la cocina mientras ellos brindaban en el comedor. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Eloísa Navarro. Tengo 74 años y vivo en una casita pequeña pero limpia, en el barrio de Santa Tere, aquí en Guadalajara. Mis manos, arrugadas como papel de China, todavía tiemblan cuando recuerdo esa noche. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que me pongo cuando quiero sentirme presentable, con esos pequeños botones de nácar que cosí yo misma hace años. Mi cabello gris, siempre recogido en un chongo impecable, porque así me enseñó mi madre. Una mujer debe verse digna, mijita, aunque tenga el corazón roto. Esa tarde de sábado, mientras el sol se colaba entre las cortinas de encaje de mi ventana, mi teléfono sonó. Era Iker, mi único hijo, mi mundo entero. Ama, ¿podrías venir a cenar mañana? Vamos a tener unos invitados importantes. Tráete un postre, ¿sí? Y llega tempranito para que me ayudes con los niños mientras Patricia y yo terminamos de arreglar todo. Su voz sonaba distante, como siempre últimamente, como si estuviera haciendo una lista de pendientes y yo fuera solo otro punto que tachar. Pero mi corazón, ay, mi corazón de madre, se llenó de emoción. Hacía meses que no me invitaba a su casa. Meses que no compartíamos una comida en familia. Claro, mijito. ¿Qué te gustaría que prepare? Lo que sea, ama. Tú sabes hacer de todo. Y ahí terminó la conversación, sin un «te quiero», sin un «¿cómo has estado?». Solo instrucciones, como las que le das a la muchacha que viene a limpiar. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta pensando en qué postre preparar, imaginándome la mesa familiar, las risas, las conversaciones. Recordé cuando Iker era pequeño y me pedía que le contara cuentos mientras preparaba los dulces de tamarindo. Sus ojitos brillantes, sus manitas pegajosas agarrando mi delantal. Cuando sea grande, ama, voy a invitarte a cenar a los restaurantes más elegantes, me decía con esa sonrisa que derretía mi alma. El domingo llegué a su casa en la colonia americana a las 4 de la tarde, cargando mi canasta de mimbre con el flan de coco que había estado preparando desde las 5 de la mañana. La casa de Iker es bonita, de 2 pisos, con jardín al frente y una cochera para 2 coches. Una casa que yo ayudé a pagar vendiendo tamales en el mercado de San Juan de Dios durante 3 años. Patricia me abrió la puerta, guapa, siempre arreglada, con esas uñas perfectas que brillan como espejos. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ay, suegra, qué bueno que ya llegó. Los niños están muy inquietos y necesitamos terminar de preparar todo». Sin más, me dejó en la sala con mis nietos, Sebastián de 8 años y Sofía de 5. Niños hermosos, pero que me ven como una extraña, como alguien que aparece de vez en cuando y que no encaja en su mundo de videojuegos y tecnología. «Abuela, ¿nos puedes poner caricaturas?», me pidió Sebastián sin levantar la vista de su tableta. «Claro, mi amor». Y ahí me quedé, sentada en el sillón beige que reconocí como el mismo que yo les regalé para su boda, viendo caricaturas en inglés que no entendía, mientras escuchaba a Iker y Patricia moverse por toda la casa, preparando la cena para sus invitados importantes. Las horas pasaron lentas como melaza. Llegaron los invitados. 2 parejas elegantes, él vestido de traje, ella con vestidos que costaban más que mi pensión de 3 meses. Los saludos fueron cordiales pero superficiales. Me presentaron como mi mamá, así, sin nombre, como si fuera un mueble más de la decoración. La mesa del comedor estaba hermosa. Patricia había sacado la vajilla de porcelana, las copas de cristal, los cubiertos de plata que brillaban bajo la luz del candil. El mantel era de lino blanco, inmaculado, adornado con flores frescas que perfumaban todo el ambiente. Los platos estaban perfectamente acomodados, cada servilleta doblada con precisión artística. Yo ayudé a servir los aperitivos, a llevar las copas de vino, a recoger los platos vacíos. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me preguntó si tenía hambre o sed. Era invisible.
Una sombra que se movía entre las risas y las conversaciones sobre negocios, viajes a Europa y planes de inversión. El aroma del mole poblano que Patricia había preparado llenaba la casa. Se mezclaba con el olor del vino tinto y el perfume caro de las invitadas. Era un festín, una celebración, pero yo solo era la espectadora, la que servía y recogía, la que mantenía todo en orden para que los demás pudieran disfrutar. Cuando finalmente sirvieron la cena, me quedé parada junto a la pared del comedor, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Una invitación, tal vez. Un gesto que me incluyera en esa mesa que yo había ayudado a costear. Fue entonces cuando una de las invitadas, una mujer rubia con joyas que brillaban como estrellas, preguntó: ¿Y tu mamá, Iker? ¿No va a cenar con nosotros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Iker levantó la vista de su plato. Me miró por un segundo que se sintió eterno, y con una naturalidad que me partió el alma, respondió: «Que coma después». Así no interrumpe la conversación. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Pero no en la mejilla, sino directo en el corazón. Las voces se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Las risas que siguieron sonaron falsas, incómodas. Me fui a la cocina con pasos que parecían de plomo. Mis manos temblaban cuando abrí el refrigerador y saqué las tortillas del día anterior. Me senté en el banquito donde Patricia pela las verduras y comí en silencio, masticando pan que sabía a humillación y lágrimas que no me permití derramar. Desde ahí podía escuchar todo: las carcajadas, los brindis, las conversaciones animadas sobre temas que nunca me han interesado pero que para ellos eran lo más importante del mundo. Mi flan de coco, el que había preparado con tanto amor, fue servido con aplausos y cumplidos que llegaban amortiguados hasta mi rincón en la cocina. «Está delicioso», escuché que decía alguien. «¿Lo compraste en alguna pastelería?» «No», respondió Patricia. «Lo hizo mi suegra. Tiene buena mano para los postres». Buena mano, como si fuera solo eso, como si mis 74 años de amor, de sacrificio, de desvelos, se redujeran a tener buena mano para los postres. Esa noche, cuando finalmente se fueron los invitados y la casa volvió a quedar en silencio, nadie me preguntó cómo me iba a ir a casa. Nadie me ofreció llevarme. Simplemente, Iker me dio un beso en la frente, mecánico, frío, y me dijo: «Gracias por todo, ama. El postre estuvo muy rico». Y yo, como siempre, sonreí y dije: «De nada, mijito, para eso estoy». Pero esa noche, mientras caminaba las 8 cuadras hasta mi casa bajo las luces amarillentas del alumbrado público, algo dentro de mí se quebró. No fue un crack sonoro, sino un silencio profundo, como cuando se apaga la música y te das cuenta de que has estado bailando sola toda la vida. Al llegar a mi casa esa noche, me senté en mi sillón de terciopelo verde, el mismo donde he pasado tantas noches en vela esperando llamadas que nunca llegaron. Las paredes de mi sala están llenas de fotografías de Iker. En su graduación de la primaria, cuando recibió su título de ingeniero, el día de su boda. En todas sonríe, pero ya no me mira como antes. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Tenía yo apenas 22 años cuando quedé embarazada de Iker. Su padre, Rodolfo, trabajaba en una fábrica de textiles en Tlaquepaque y ganaba muy poco. Cuando Iker cumplió 3 años, Rodolfo se fue con otra mujer más joven, dejándome sola con un niño y una renta que pagar. «No te preocupes, mijo», le susurraba a Iker todas las noches mientras lo acostaba en la única cama de nuestro cuartito. «Mamá va a trabajar muy duro para que no te falte nada». Y trabajé. Dios mío, cómo trabajé. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a limpiar casas en las colonias Providencia y Chapalita. Casas enormes con jardines que parecían parques y albercas más grandes que mi sala y cocina juntas. Las señoras me trataban bien, pero siempre con esa distancia que existe entre quien limpia y quien ensucia. «Eloísa, no olvides limpiar bien detrás del refrigerador», me decía la señora Campos mientras se pintaba las uñas en su tocador de mármol. «Y por favor, use el baño de servicio. El principal está recién encerado». Yo asentía con una sonrisa, guardándome la humillación como si fuera una medicina amarga que hay que tragar para seguir adelante. Por las tardes,
Después de recoger a Iker de la escuela, nos íbamos al mercado de San Juan de Dios. Ahí, en un puesto que me prestaba don Aurelio, vendía tamales oaxaqueños que preparaba desde las 5 de la mañana. Iker hacía su tarea sentado en una cajita de refrescos, mientras yo pregonaba: «Lleve sus tamales, calientitos, recién hechos». Los fines de semana cosía vestidos para las quinceañeras del barrio. Mis dedos se llenaron de cicatrices de tanto pincharse con las agujas, pero cada peso que ganaba era un peso menos de preocupación, un peso más cerca del sueño de ver a mi hijo convertido en un hombre de bien. Cuando Iker cumplió 15 años, llegó a casa con una noticia que me cambió la vida. «Ama, me aceptaron en la prepa técnica, pero necesito uniformes nuevos y libros. Son como 3,000 pesos. 3,000 pesos. En aquel entonces, eso era una fortuna para mí. Esa noche conté mis ahorros una y otra vez. 2,200 pesos. Me faltaban 800. Al día siguiente fui a la casa de empeño de la Colonia del Carmen. Llevaba en mi bolsa lo único valioso que tenía: mi anillo de bodas. Un aro sencillo de oro que Rodolfo me había puesto en el dedo 18 años antes, cuando aún creíamos en para siempres que duran lo que dura un suspiro. «¿Cuánto me da por esto?», le pregunté al señor detrás del mostrador, un hombre barrigón con lentes gruesos que examinó el anillo como si fuera un científico. «800 pesos. Es oro de 14 quilates, pero está muy gastado». «Perfecto. Exactamente lo que necesitaba». Cuando firmé los papeles, sentí como si estuviera firmando el final de una etapa de mi vida. Ya no era una mujer casada que había sido abandonada. Era simplemente una madre que hacía lo necesario por su hijo. Iker nunca supo de dónde salió ese dinero. Cuando llegué a casa con los billetes, le dije que había vendido unas costuras extra. Él me abrazó tan fuerte que por un momento olvidé el vacío que sentía en el dedo anular. «Gracias, ama. Te prometo que voy a estudiar mucho. Voy a ser alguien importante para que estés orgullosa de mí». Y estudió. Dios mío, ¿cómo estudió? Era el mejor de su clase, siempre con calificaciones perfectas, siempre con reconocimientos que yo pegaba orgullosa en la puerta del refrigerador. Los maestros me decían: «Señora Navarro, su hijo va a llegar muy lejos. Tiene una mente brillante». Yo sonreía hinchada de orgullo, pero por dentro calculaba cuántos tamales más tenía que vender para pagar la colegiatura del siguiente semestre. Cuando terminó la preparatoria, Iker me anunció que había sido aceptado en la Universidad de Guadalajara para estudiar ingeniería industrial. «Pero ama», me dijo con los ojos brillantes de emoción, «es muy caro. Son como 5,000 pesos por semestre. Y necesito dinero para libros, para el transporte, para...». «No te preocupes, mijo», lo interrumpí, aunque por dentro sentía que el estómago se me hacía un nudo. «Ya veremos cómo le hacemos». Y le hicimos. Increíblemente, le hicimos. Conseguí trabajos de fin de semana limpiando oficinas en el centro de Guadalajara. Salía de mi casa los sábados a las 5 de la mañana y regresaba los domingos por la noche, con las manos agrietadas de tanto detergente y las rodillas hinchadas de tanto tallar pisos. También empecé a hacer comida para vender: pozole los jueves, birria los domingos, tortas ahogadas que llevaba en una canasta a las oficinas del centro. Mis manos ya no descansaban nunca. Cuando no estaba limpiando, estaba cocinando. Cuando no estaba cocinando, estaba cosiendo. Iker, mientras tanto, era el rey de la universidad. Tenía amigos, novias, invitaciones a fiestas. Yo le daba dinero para que pudiera salir como sus compañeros, para que no se sintiera menos que nadie. «¿Estás segura, ama? Este dinero es para tus medicinas», me decía a veces cuando le daba los 100 pesos que tenía destinados para mis pastillas de la presión. «Ay, mijo, yo estoy bien. Tú disfruta tu juventud». Y él disfrutaba. Mientras yo me tomaba tés de hierbas porque no podía comprar las medicinas, él iba a antros en la zona rosa, compraba ropa de marca, invitaba a sus novias a restaurantes que yo conocía solo de paso. Una noche llegó borracho. Eran como las 3 de la mañana y yo estaba despierta, como siempre que él salía, esperándolo con el corazón en la garganta. Entró tambaleándose, con los ojos rojos y un olor a alcohol que llenó toda la sala. «Ama», me dijo con la lengua trabada,
Eres la mejor madre del mundo. Cuando sea ingeniero, te voy a comprar una casa grande. Te voy a llevar a conocer la playa. Te voy a dar todo lo que te mereces. Yo lo abracé, sintiéndolo pesado contra mi pecho, y le susurré al oído. Ya me diste todo, mijo. Con verte feliz me basta. Pero era mentira. No me bastaba. Necesitaba sentir que tanto sacrificio tenía sentido, que algún día él me vería no solo como su madre, sino como la mujer que se partió en dos para que él pudiera ser uno completo. Cuando se graduó, yo estaba en primera fila en el auditorio Benito Juárez. Llevaba mi vestido azul marino, el mismo de la cena humillante, pero ese día me sentía hermosa, radiante, victoriosa. Ver a mi Iker subir al estrado, escuchar su nombre por el micrófono, verlo recibir su título, fue el momento más feliz de mi vida. «Ese es mi hijo», gritó, sin importarme que la gente me viera como una loca. «Ese es mi hijo». Después de la ceremonia, me presentó a sus compañeros. «Ella es mi ama. Sin ella nada de esto habría sido posible». Me abrazó fuerte, y por un momento creí que todo había valido la pena. Todas las madrugadas, todos los dolores de espalda, todas las medicinas que no compré, todas las comidas que no comí para que él pudiera comer mejor. 2 años después conoció a Patricia, una muchacha bonita, de buena familia, con estudios universitarios y un trabajo en una empresa importante. Al principio me daba un poco de celos, pero luego pensé, qué bueno que mi hijo encontró una mujer que lo merezca. Para la boda, yo quería darles algo especial. No tenía mucho dinero, pero tenía mi casita. La pequeña casa de 2 cuartos que había comprado después de años de ahorrar peso por peso. Decidí hipotecarla para darles el enganche de su casa en la colonia americana. «Ama, no puedes hacer eso», me dijo Iker cuando se lo conté. «Esa es tu casa, tu patrimonio». «Mijo, mi patrimonio eres tú», le respondí, firmando los papeles sin dudarlo un segundo. «Tu felicidad es mi única riqueza». Y así, a los 58 años, volví a endeudarme. Volví a trabajar doble turno. Volví a contar cada peso para poder pagar la hipoteca de mi casa, para que ellos pudieran tener la suya. Durante 10 años pagué religiosamente esa deuda. 10 años trabajando hasta que el cuerpo me dolía, hasta que las manos se me llenaron de artritis, hasta que las rodillas ya no me respondían como antes. Pero lo hice con gusto, porque cada mes que pagaba era un mes más cerca de liberarme, un mes más cerca de poder decir, ya cumplí. Ya hice todo lo que una madre puede hacer. Nunca me dijeron gracias por esa casa. Nunca reconocieron que el jardín donde juegan mis nietos existe porque yo hipotequé mi futuro. Para ellos, simplemente apareció, como aparecen todas las cosas buenas en la vida de las personas que nunca han tenido que sacrificar nada. Ahora, sentada en mi sillón verde, viendo esas fotografías donde Iker sonríe pero ya no me ve, entendí algo que había estado negando durante años. Mi hijo me quería, sí, pero me quería como se quiere a una herramienta útil, a una cuenta de banco que nunca se agota, a una madre santa que existe solo para dar y jamás para recibir. Y yo había aceptado ese papel durante tanto tiempo, que ya ni siquiera sabía quién era Eloísa cuando no estaba siendo la madre abnegada, la que todo lo da y nada pide. Esa noche lloré por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia contra él, contra mí, contra una vida entera construida sobre la base de un amor que solo fluía en una dirección. Mañana, pensé antes de dormir, mañana voy a empezar a recordar quién soy cuando no estoy siendo la mamá de nadie. Los días después de esa cena maldita se arrastraron como caracoles sobre sal. Esperé una llamada de Iker, un mensaje, aunque fuera un «gracias por el postre, ama». Nada. El silencio se volvió tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho cada mañana al despertar. El miércoles decidí llamarlo yo. Marqué su número con dedos temblorosos, ensayando mentalmente qué le diría. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Bueno», su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo 1000 cosas a la vez. «Hola, mijo, soy yo, tu mamá». «Ah, hola, ama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?». Como si fuera raro que una madre llamara a su hijo.
como si necesitara una emergencia para justificar escuchar su voz. Nada, solo quería saber cómo estás. ¿Cómo están los niños? Bien, bien. Todo bien. Oye, ama, estoy en una junta muy importante. ¿Te puedo llamar luego? Claro, mijo, no hay problema. Perfecto. Al rato te llamo. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de desconexión como si fuera una canción triste que no podía quitarme de la cabeza. Ese al rato nunca llegó. El viernes era mi cumpleaños número 74. Desde hacía años, Iker y Patricia me invitaban a cenar. Me compraban un pastel del supermercado, y los niños me cantaban las mañanitas desafinadas pero bonitas. Era una tradición pequeña, pero mía. Me levanté temprano. Me puse mi vestido de flores amarillas, el que Iker me había regalado hace 5 años, y me dijo que me veía muy guapa. Ama. Me arreglé el cabello con más cuidado del usual. Me puse un poco de rouge en las mejillas. En el espejo me veía como una quinceañera nerviosa esperando a su primer galán. A las 10 de la mañana todavía no había recibido ninguna llamada. Están ocupados, me dije. Ya llamarán. Al mediodía, nada. Comí sola mis frijoles refritos con tortillas, mirando mi teléfono cada 5 minutos como si fuera a materializarse una llamada por arte de magia. A las 3 de la tarde, mi orgullo se rindió. Los llamé. Casa de los Herrera, contestó Patricia con esa voz profesional que usa cuando no sabe quién llama. Hola, Patricia. Soy Eloísa. Ay, suegra. ¿Cómo está? ¿Bien, mijita? ¿Está Iker? Sí, pero está jugando fútbol con los niños en el jardín. ¿Le digo algo? Hubo un silencio que duró eternidades, donde yo esperaba que ella recordara, que conectara los puntos, que dijera, «Ay, Dios mío, es su cumpleaños». ¿Suegra? ¿Sigue ahí? Sí, no. No le digas nada. Solo llamaba para saludar. Ah, qué bueno, pues que esté bien. Colgó. Se habían olvidado. Completamente. Mi único hijo, la persona por quien había sacrificado toda mi juventud, había olvidado el día en que yo nací, el día que me convirtió en madre, el día que cambió su vida para siempre. Esa noche cené una quesadilla fría y un vaso de agua. No prendí la televisión, no puse música, solo me senté en mi sillón verde y dejé que el silencio me tragara entera. A las 11 de la noche, cuando ya me estaba poniendo mi camisón de franela, sonó el teléfono. Mi corazón brincó como quinceañera. Bueno, ama, feliz cumpleaños. La voz de Iker sonaba forzada, como cuando los niños recitan una poesía que no entienden. Se me había olvidado completamente. Patricia me acaba de recordar. Patricia le había recordado. Ni siquiera había sido su memoria la que lo había salvado. Gracias, mijo, logré decir, aunque la voz se me quebró como vidrio viejo. Perdóname, ama. Es que he estado súper ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es esto. Pero el sábado te compenso, ¿sí? Te llevamos a comer a algún lado. No te preocupes, mijo. Entiendo. Perfecto. Bueno, pues que descanses. Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder que yo también lo quería. El sábado de compensación nunca llegó. En cambio, el lunes Patricia me llamó con una petición que me dejó helada. Suegra, ¿le puedo pedir un favorcito? Claro, mijita. Dime. Es que se nos descompuso la lavadora y tenemos un chingo de ropa sucia. Los niños, ya sabe cómo son. ¿No podría lavárnosla? Es que llevarla a la tintorería sale muy caro. Tenían 2 coches del año, una casa de 200 metros cuadrados. Acababan de regresar de vacaciones en Cancún. Pero llevar la ropa a la tintorería era muy caro. Por supuesto, Patricia. Tráemela cuando puedas. ¡Ay, qué buena! Es que ahorita no puedo llevarla. ¿No podría pasar usted por ella? Es que Iker está trabajando y yo tengo cita en el salón. Cita en el salón. Mientras me pedía que fuera a su casa a recoger su ropa sucia. Claro. Ahorita voy. Tomé el camión hasta su casa, el de las 5 de la tarde, lleno de trabajadores que olían a sudor y cansancio, como había olido yo durante tantos años. 2 horas de camino para llegar a recoger 4 bolsas de ropa que pesaban como muertos. Patricia me esperaba en la puerta, ya arreglada para su cita, con el cabello perfecto y las uñas recién hechas. ¡Qué rápida! Mire, aquí está toda la ropa. Son como 4 cargas.
pero usted sabe cómo hacerle para que quede bien limpia. Me entregó las bolsas como si me estuviera entregando un regalo. ¿Y cuándo la necesitan? Pues, ¿mañana está bien? Es que los niños no tienen ropa limpia para la escuela. Mañana. Como si lavar, secar y planchar 4 cargas de ropa fuera cosa de magia. Sí, mijita. Mañana está lista. Perfecto. Ay, se me hace tarde. Nos vemos mañana. Se subió a su coche y se fue, dejándome en la parada del camión con 4 bolsas de ropa ajena, esperando el transporte público como una empleada doméstica. El camión de regreso se tardó 1 hora parada bajo el sol de Guadalajara, cargando la vida sucia de personas que podían pagar una lavadora nueva sin pestañear, pero que preferían que la abuela gratuita se hiciera cargo. Esa noche lavé hasta las 2 de la mañana. Mis manos, ya arrugadas y doloridas por la artritis, se pusieron peor con tanto detergente. Las rodillas me crujían cada vez que me agachaba a sacar ropa de la lavadora. Planché desde las 6 de la mañana hasta las 11, cada prenda perfectamente doblada, como me habían enseñado desde niña. Si vas a hacer algo, hazlo bien, decía mi madre. Cuando Patricia vino por la ropa, revisó cada prenda como inspectora de fábrica. ¡Ay, suegra! Esta camisa de Iker tiene una manchita aquí. ¿La podría lavar otra vez? La manchita era del tamaño de una moneda de 10 centavos. Casi invisible. Claro, mijita. No me las pagó. Ni siquiera me ofreció dinero para el transporte público que había usado el día anterior. Para ella, mi trabajo no tenía valor. Era solo lo que las suegras hacían por obligación natural. Una semana después, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Ama, ¿podrías cuidar a los niños el sábado? Patricia y yo tenemos una boda y no encontramos niñera. Claro, mijo. ¿A qué hora? Como a las 2. Pero el problema es que la boda es en Puerto Vallarta y regresamos hasta el domingo en la noche. Puerto Vallarta. 1 día y medio cuidando niños. Sin paga, por supuesto. No hay problema, mijo. Perfecto. Ah, y ama, ¿podrías comprar algo para que coman los niños? Es que no hemos ido al súper y no hay nada en el refri. Comprar la comida también. Con mi pensión de 1,500 pesos, comprar comida para 2 niños que comían más que un adulto. Sí, mijo. Yo me hago cargo. El sábado llegué a su casa con bolsas del mercado. Pollo, verduras, fruta, leche, cereal, pan. Gasté 200 pesos de mi pensión en comida para nietos que me veían como una extraña. Iker y Patricia se fueron sin siquiera decirme a qué hora regresarían exactamente. Hasta mañana en la noche, ama. Tú ya sabes cómo manejar todo. Sebastián, de 8 años, me miró con desprecio cuando le serví la comida. Esta comida sabe rara. Mi mamá no cocina así. Es pollo con verduras, mi amor. Está muy nutritivo. Yo quiero pizza. Mi mamá me compra pizza cuando no quiere cocinar. Sofía, la de 5 años, era más directa. Abuela, ¿por qué hueles raro? Huelo raro. Olía a fabuloso porque había limpiado toda su casa antes de cocinar. Olía a mi vida entera de trabajar para otros. Esa noche los niños se durmieron viendo televisión en su cuarto con aire acondicionado, mientras yo dormí en el sillón de la sala, sin cobija, porque no quise entrar a la recámara de huéspedes sin permiso. El domingo, Patricia llegó bronceada y feliz de su fin de semana en la playa. ¡Ay, suegra! ¿Cómo se portaron los niños? Muy bien, mijita. ¡Qué bueno! Órale, pues muchas gracias. Iker la lleva a su casa. Iker estaba checando su teléfono, distraído como siempre. ¿Estás lista, ama? En el coche, silencio total. Él manejaba escuchando música, contestando llamadas de trabajo por el Bluetooth. Yo era un bulto en el asiento del copiloto. Cuando llegamos a mi casa, ni siquiera se bajó del coche. Gracias por todo, ama. Estuvo padrísimo Puerto Vallarta. Ya después te enseño las fotos. Se fue sin esperar a que yo entrara a mi casa, sin preguntarme si necesitaba algo, sin ver que había cargado mis bolsas sola, con mis manos artríticas y mis rodillas que ya no respondían como antes. Esa noche, sentada en mi sillón verde, con el sabor amargo del abandono en la boca, entendí algo que me partió el alma. Ya no era su madre, era su empleada doméstica gratuita, su lavandera, su niñera de emergencia, su cajero automático emocional, y lo más doloroso de todo era que había sido yo
quien había permitido que esto pasara. Yo había construido esta dinámica, peso por peso, sacrificio por sacrificio, silencio por silencio. Por primera vez en 74 años, Eloísa Navarro se sintió usada. Y por primera vez en 52 años de ser madre, se preguntó si valía la pena seguir siéndolo de esta manera. Esa pregunta me quitó el sueño durante las siguientes 3 semanas. Hasta que una tarde, revisando mis papeles viejos para distraerme, encontré algo que me cambió la vida para siempre. Esa tarde de jueves, mientras buscaba mi acta de nacimiento para un trámite en el IMSS, me topé con una caja de zapatos que había guardado en el fondo de mi closet desde hace años. Una caja llena de recuerdos que no había tenido valor de abrir, pero que tampoco había tenido corazón de tirar. Dentro estaban las cartas que Iker me escribía cuando estudió su posgrado en Ciudad de México. 20 cartas amarillentas que había leído 1000 veces, pero que ahora necesitaba volver a leer para recordar quién había sido mi hijo antes de convertirse en este extraño. Querida ama, decía la primera carta, fechada en septiembre del 2003. Extraño mucho tu comida, tus regaños cariñosos y esa forma que tienes de preocuparte por todo. Acá en el DF todo es muy caro, pero no te preocupes por mandarme dinero. Voy a trabajar medio tiempo para costearme los gastos. Mentira. Durante esos 2 años le mandé dinero religiosamente. 500 pesos cada mes que sacaba vendiendo tacos dorados afuera de la secundaria técnica número 15. 500 pesos que él nunca me pidió directamente, pero que yo sabía que necesitaba. Seguí leyendo. La carta del 15 de octubre me partió el corazón. Ama, ayer vi a una señora en el metro que se parecía mucho a ti. Tenía tus mismas manos, arrugaditas pero fuertes. Y cuando se rió me acordé de cómo te ríes cuando estamos viendo las caricaturas de Cantinflas. Se me salió una lágrima ahí mismo, en el vagón lleno de gente. Pronto voy a regresar, y te voy a consentir como tú me has consentido toda la vida. Te lo prometo, ama. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas arrugadas. Ese Iker existía. Había existido. El hombre que me había abrazado en su graduación, que me había dicho que sin mí nada habría sido posible, no había sido una actuación. Había sido real. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento se había perdido ese muchachito que lloraba en el metro por extrañar a su madre? Seguí revisando la caja. Encontré fotografías que no había visto en años. Iker a los 5 años, disfrazado de vaquero para el Día del Niño, abrazándome con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Iker a los 12, ayudándome a cargar las bolsas del mercado, orgulloso de ser el hombre de la casa. Iker a los 18, el día que entró a la universidad, cargándome en brazos como si fuera una quinceañera. Pero había algo más en esa caja, algo que no recordaba haber guardado. Al fondo, envuelto en un pedazo de tela azul, estaba mi diario viejo. Ese cuaderno de pasta, dura donde escribía mis pensamientos durante los años más difíciles, cuando Iker era adolescente y yo trabajaba en 3 empleos para mantenerlo. Lo abrí en una página al azar. Fecha: 15 de julio de 1995. Iker cumple 16 mañana. Le compré una bicicleta usada que arreglé yo misma. Pinté el marco de azul porque es su color favorito. Cambié las llantas. Aceité toda la cadena. Me costó 2 meses de ahorros. Pero vale la pena ver esa sonrisa que tiene cuando está feliz. A veces me pregunto si estoy haciendo bien en darle todo lo que pide. Mi hermana Esperanza dice que lo estoy malcriando, que un día va a creer que el mundo le debe todo. Pero yo creo que si le doy amor suficiente ahora, el día de mañana él me lo va a devolver multiplicado. Cerré el cuaderno sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Esperanza tenía razón. Había malcriado a Iker. No con maldad, sino con amor. Pero lo había malcriado al fin. Le había enseñado que yo existía para servirle, que su felicidad era más importante que la mía, que las madres no necesitamos nada porque nuestro propósito en la vida es dar hasta quedarnos vacías. Pero había algo más que necesitaba verificar, una sospecha que me carcomía el estómago como ácido. Al día siguiente, viernes por la mañana, tomé el camión hasta el centro de Guadalajara. Fui al registro civil, donde una muchacha joven y amable me ayudó a consultar los archivos públicos. ¿Qué tipo de información necesita, señora?
Quiero saber sobre una propiedad, una casa en la colonia americana. Me pidió la dirección exacta. Se la di temblando. Después de media hora revisando documentos en la computadora, la muchacha me miró con una expresión extraña. Señora, esta propiedad fue vendida hace 3 meses. ¿Usted es familiar de los anteriores propietarios? El mundo se tambaleó debajo de mis pies. ¿Vendida? ¿A quién? Según el registro, se vendió a... Déjeme ver. A una empresa constructora. Parece que van a demoler la casa para hacer un edificio de departamentos. La casa que yo había ayudado a pagar. La casa donde mis nietos jugaban en el jardín. La casa que había hipotecado mi hogar para hacer posible. Vendida. Sin que nadie me dijera una palabra. ¿Y sabe dónde viven ahora los que la vendieron? La muchacha revisó más documentos. Según los nuevos registros, compraron una propiedad mucho más grande en Zapopan, en una zona residencial muy exclusiva. Zapopan. Las Lomas. Donde viven los ricos de verdad. Salí del registro civil como zombie. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté en una banca del Parque Morelos, entre las palomas y los vendedores ambulantes, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Iker había vendido la casa que yo ayudé a pagar y se había comprado una mansión con el dinero, sin decirme nada, sin ofrecerme un peso de esa venta, sin siquiera contarme que se estaban cambiando de casa. Por eso hacía meses que no me invitaban seguido. Por eso Patricia me pedía que fuera a recoger la ropa sucia a la casa vieja, porque ya no vivían ahí. Pero no querían que yo supiera de su nueva vida. Con las manos temblando, marqué el número de Iker. ¿Bueno? Iker, soy tu mamá. Hola, ama. ¿Qué pasó? Estoy ocupado. ¿Me puedes explicar por qué acabo de enterarme en el registro civil que vendiste tu casa? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. Ama, yo te iba a contar. ¿Cuándo? ¿Después de que me enterara por los vecinos? ¿O nunca? No es así, ama. Es complicado. ¿Qué es complicado, Iker? ¿Decirle a tu madre que te mudaste? ¿Explicarle qué hiciste con el dinero de la casa que ella ayudó a pagar? Mira, ama, ese dinero era nuestro. Patricia y yo trabajamos mucho para pagar esa casa. ¿Nuestro? La rabia me salió como lava de volcán. La gente en el parque volteó a verme, pero no me importó. ¿Nuestro, Iker? ¿Ya se te olvidó quién hipotecó su casa para darles el enganche? ¿Ya se te olvidó quién trabajó 10 años extra para pagar esa hipoteca mientras ustedes vivían cómodamente? Ama, baja la voz. La gente te está viendo. ¡Que me vean! Ya me cansé de quedarme callada para que tú no pases vergüenzas. Ama, estás exagerando. Nosotros siempre te hemos tratado bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Te parece bien vender la casa que tu madre ayudó a comprar y no decirle ni una palabra? ¿Te parece bien mudarte a Zapopan y seguir haciéndome creer que vives en la misma casa? ¿Te parece bien usarme como tu lavandera personal mientras vives en una mansión? Ama, no dramatices. Tú sabes que te queremos mucho. ¿Me quieren? ¿De verdad me quieren, Iker? Mi voz se quebró. Ahí, en medio del parque, rodeada de extraños, me quebré completamente. Porque yo he pasado las últimas semanas sintiéndome como una estúpida, preguntándome qué hice mal para que mi único hijo me trate como si fuera su empleada doméstica. Y ahora resulta que además de tratarme como criada, me han estado mintiendo y robando. Ama, nadie te robó nada. ¿No? Entonces, ¿qué le llamas a vender algo que compraste con el dinero de tu madre y no darle ni un peso? ¿Cómo le llamas a eso, Iker? Otro silencio. Ama, nosotros necesitábamos una casa más grande. Los niños están creciendo, mi trabajo está mejor. Patricia quería vivir en una zona más segura. ¿Y yo qué? ¿Yo no existo en esos planes? ¿Yo no merezco saber siquiera dónde vive mi único hijo? Claro que existes, ama. Por eso te estoy explicando. Me estás explicando porque me enteré por casualidad. Si yo no hubiera ido al registro civil, ¿cuándo me ibas a contar? ¿En Navidad? ¿En mi funeral? Ama, no digas eso. ¿Sabes qué, Iker? Tienes razón. No debo decir eso. Porque para decir eso tendría que importarte que me muera. Y obviamente no te importa. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? No cómo están mis servicios de lavandería o mis habilidades de niñera.
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si tu madre de 74 años está bien, si le duele algo, si necesita compañía, si se siente sola? Silencio otra vez. No puedes contestar, ¿verdad? Porque hace años que no me ves como persona. Solo me ves como una función. Soy la que lava tu ropa, la que cuida a tus hijos, la que te resuelve los problemas, la que está ahí cuando necesitas algo. Pero no soy Eloísa. No soy una mujer con sentimientos, con necesidades, con dignidad. Ama. No, no me digas ama con esa voz. Esa voz que usas cuando quieres calmarme para que no siga reclamando. Porque ya me cansé, Iker. Me cansé de ser invisible. Me cansé de ser conveniente. Me cansé de quererte más de lo que tú me quieres. Yo sí te quiero, ama. No, Iker. Tú quieres lo que yo hago por ti. Pero a mí, a la mujer que soy, no me conoces. Y ya no me vas a conocer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se acabó. Se acabó la lavandera gratuita. Se acabó la niñera de emergencia. Se acabó la mama pendeja que se deja usar por el hijo que crió con tanto amor. Y colgué. Por primera vez en mi vida. Le colgué el teléfono a mi hijo. Me quedé sentada en esa banca del parque hasta que oscureció, viendo pasar a las familias que caminaban juntas, a los nietos que corrían de la mano con sus abuelas, a los hijos que cargaban las bolsas de sus madres mayores, y entendí que todo lo que yo había creído sobre el amor maternal había sido una mentira. El amor no es darlo todo sin recibir nada. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es permitir que te usen porque tienes miedo de quedar sola. Esa noche llegué a mi casa y hice algo que no había hecho nunca. Me serví una copa del brandy que tenía guardado para ocasiones especiales. Brindé sola, en mi cocina, por la muerte de la Eloísa que se había pasado 74 años siendo la madre perfecta, y por el nacimiento de la Eloísa que iba a aprender, aunque fuera a los 74 años, a quererse a sí misma. La tormenta llegó al día siguiente como huracán en temporada seca. A las 7 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar como campana de iglesia en domingo. Iker. Patricia. Iker otra vez. Patricia otra vez. Dejé que sonara hasta que se cansaron. A las 9, alguien tocó mi puerta con la desesperación de quien viene a apagar un incendio. Era Patricia, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, agarrando de la mano a Sebastián y cargando a Sofía como si fuera equipaje. Suegra. Necesitamos hablar. Buenos días, Patricia. ¿Cómo están los niños? Suegra. Iker está devastado. No durmió en toda la noche. No puede creer que usted le haya hablado así. Me recargué en el marco de mi puerta, sin invitarlos a pasar. Por primera vez en años, mi casa era mi territorio. ¿No puede creer que le haya hablado cómo? Pues, así, con esa agresividad. Usted nunca había sido así. Tienes razón, Patricia. Nunca había sido así, pero tampoco nunca me habían mentido durante meses sobre algo tan importante como dónde vive mi único hijo. Patricia cambió de táctica, como hacen las personas que están acostumbradas a salirse con la suya. Su voz se volvió dulce, manipuladora. Suegra, usted sabe que nosotros la queremos mucho. Solo queríamos darle la sorpresa cuando la casa nueva estuviera lista para recibirla. ¿Sorpresa? ¿La sorpresa de qué, Patricia? Pues, de invitarla a conocer la casa nueva. Ah, ¿y cuándo iba a hacer esa invitación? ¿En 5 años? ¿Cuando los niños fueran mayores de edad? Los niños me miraban con ojos curiosos, como si estuvieran viendo una película que no entendían. Sebastián, el mayor, se acercó a mí. Abuela, ¿por qué mi mamá está llorando? Pregúntale a ella, mi amor. Patricia me lanzó una mirada envenenada. Suegra, no meta a los niños en esto. ¿En qué, Patricia? ¿En la verdad? Los niños ya están metidos. Ellos también fueron parte de la mentira. Ellos sabían dónde vivían y yo no. Sebastián, que era más inteligente de lo que los adultos creíamos, me miró con esos ojos claros que había heredado de su padre. Abuela, nosotros vivimos en una casa muy grande ahora. Tiene alberca y jardín gigante. ¿Quiere que la llevemos a conocerla? La inocencia de mi nieto me partió el corazón, pero también me dio fuerzas. Me encantaría conocerla, mi amor. Pero tendría que ser porque su papá y su mamá me inviten de verdad, no porque ustedes se sientan mal por sus mentiras. Patricia explotó.
Ya basta, suegra. Deje de hacerse la víctima. Nosotros siempre la hemos tratado bien. Le hemos dado trabajo, le hemos dado propósito. ¿Trabajo? ¿Trabajo? Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Y los niños se asustaron. Patricia, yo no soy su empleada. Soy la madre de su esposo. Soy la abuela de sus hijos. Y durante años he estado lavando su ropa, cuidando sus hijos y cocinando para ustedes sin recibir ni las gracias. Pero si siempre le decimos gracias. ¿Cuándo, Patricia? ¿Cuándo me dijeron gracias por los 200 pesos que gasté en comida para sus hijos el fin de semana que se fueron a Puerto Vallarta? ¿Cuándo me dijeron gracias por lavar 4 cargas de ropa en una noche? ¿Cuándo me dijeron gracias por cuidar a sus hijos mientras ustedes vivían su nueva vida en su casa nueva con el dinero de mi sacrificio? Patricia se quedó callada. No tenía respuesta porque no había respuesta. Y lo más triste de todo, continué, es que ustedes creen que me están haciendo un favor. Creen que una mujer de 74 años no tiene nada mejor que hacer que servirles. Creen que no tengo vida propia, sentimientos propios, dignidad propia. Suegra, no, se acabó. Se acabaron las excusas, se acabaron las manipulaciones, se acabó la Patricia que viene a mi casa a pedirme favores como si fuera su empleada doméstica. ¿Y entonces qué? ¿Ya no va a ver a sus nietos? ¿Los va a castigar a ellos por algo que no hicieron? La carta del chantaje emocional, la última arma de las personas que saben que perdieron la razón. Mis nietos siempre van a ser bienvenidos en esta casa. Cuando su papá decida tratarme con respeto, cuando ustedes decidan incluirme en su vida de verdad, no solo cuando necesiten algo de mí. Iker está destrozado, suegra. No ha comido en todo el día. ¡Qué pena! Yo no comí durante mi cumpleaños porque se les olvidó que existía. Patricia se dio cuenta de que no iba a poder conmigo con lágrimas ni manipulación. Se paró, tomó a los niños de las manos y me miró con una frialdad que nunca había visto en ella. Está bien, suegra. Si así quiere las cosas, así van a ser. Pero no venga después pidiendo perdón cuando se dé cuenta de lo que perdió. ¿Perdí? ¿Qué perdí, Patricia? ¿El privilegio de ser su sirvienta gratuita? ¿El honor de ser invisible en la vida de mi propio hijo? Se fueron sin despedirse. Los niños voltearon a verme desde el coche, confundidos, tristes. Les mandé un beso con la mano, pero no les grité que regresaran. Por primera vez en años, dejé que se fueran sin correr detrás de ellos, rogando perdón por algo que no había hecho mal. El teléfono volvió a sonar toda la tarde. No contesté ninguna llamada. A las 6 de la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Salir sola a caminar sin rumbo fijo. Me puse mi vestido de flores amarillas. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado para mi boda y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Caminé por las calles de mi barrio como si las estuviera viendo por primera vez. La panadería donde compraba bolillos todos los días, el puesto de don Ricardo que vendía flores, la farmacia donde compraba mis medicinas. Todo seguía igual, pero yo me sentía diferente. En la esquina de la avenida Niños Héroes me topé con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Ay, Eloísa, qué guapa se ve. ¿Va a algún lado especial?» «No, Carmen, solo salgo a caminar». «¿Sola? ¿Y su hijo no la acompaña?» Por primera vez en años, no mentí para proteger la imagen de Iker. Mi hijo está ocupado con su vida nueva, Carmen. Yo estoy aprendiendo a estar ocupada con la mía. Carmen me miró con curiosidad. Llevábamos 30 años siendo vecinas, pero nunca había hablado tan directamente sobre mi vida familiar. ¿Sabe qué, Eloísa? Yo siempre la he admirado. Toda la vida trabajando para ese muchacho. Toda la vida sacrificándose. Pero me daba tristeza verla siempre corriendo para allá y para acá, como si no tuviera derecho a descansar. ¿En serio piensas eso, Carmen? Claro que sí. Una mujer de su edad ya debería estar disfrutando la vida, no lavando ropa ajena y cuidando nietos que la ven como criada. Las palabras de Carmen me golpearon como cubetazo de agua fría. Si hasta mi vecina se había dado cuenta de cómo me trataban, ¿cómo era posible que yo no me hubiera dado cuenta antes? ¿Y usted qué hace para disfrutar la vida, Carmen? Ay, pues muchas cosas. Voy al grupo de baile de los martes en el centro comunitario. Juego lotería los jueves con las muchachas de la iglesia.
Los sábados voy al tianguis de Santa Tere a comprar mis verduras y a cotorrear con las marchantes. Los domingos me voy a misa de 8 y después al parque a dar de comer a las palomas. Carmen tenía 71 años y una vida social más activa que la mía. ¿Nunca se siente sola, Carmen? ¿Sola? ¿Cómo me voy a sentir sola si siempre estoy haciendo algo que me gusta? La soledad no es estar sin gente, Eloísa. La soledad es estar con gente que no te ve. Esa frase se me clavó en el pecho como alfiler en globo. Carmen, ¿me puedo ir con usted el martes al baile? Los ojos de Carmen se iluminaron como luces de Navidad. Claro que sí. Se va a divertir mucho. Tocan pura música de nuestra época. Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Panchos. Y hay varios señores muy elegantes que bailan padrísimo. Señores elegantes. Hacía décadas que no pensaba en hombres como en algo más que en el recuerdo amargo de Rodolfo. Esa noche cené tranquila por primera vez en meses. No cené sobras ni comida fría. Me preparé quesadillas con queso Oaxaca, me calenté frijolitos refritos, me serví un vaso de agua fresca de Jamaica que había preparado por la mañana. Comí despacio, saboreando cada bocado, viendo las noticias en mi televisión sin prisa, sin estar pendiente del teléfono, sin esperar que alguien me pidiera algo. Después de cenar, me senté en mi sillón verde con una taza de café de olla endulzado con piloncillo. Abrí un libro que había comprado hace meses, pero que nunca había tenido tiempo de leer. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Leí durante 2 horas seguidas. 2 horas sin interrupciones, sin llamadas de emergencia, sin alguien pidiendo que fuera a resolver algún problema que no era mío. Cuando cerré el libro, me di cuenta de algo increíble. No había pensado en Iker ni una sola vez durante esas 2 horas. No había sentido culpa por no estar disponible para él. No había sentido ansiedad por no saber qué necesitaba. No había sentido esa opresión en el pecho que llevaba cargando desde hacía años. Por primera vez en décadas, había sido simplemente Eloísa, no la mamá de Iker, no la suegra de Patricia, no la abuela de Sebastián y Sofía, solo Eloísa, una mujer de 74 años que sabía leer, que tenía buenos gustos para los libros, que disfrutaba el café endulzado con piloncillo y que estaba descubriendo que la libertad no era algo que otras personas te daban. La libertad era algo que tú te dabas a ti misma. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin sobresaltos, sin pesadillas, sin despertarme pensando en qué favor me iban a pedir al día siguiente. Dormí el sueño profundo y reparador de las personas que por fin han tomado una decisión que las hace sentir completas. Al día siguiente, lunes por la mañana, hice algo que no había hecho jamás. Me quedé en pijama hasta las 10 de la mañana, no porque estuviera enferma, no porque no tuviera nada que hacer, simplemente porque podía, porque por primera vez en 74 años, mi tiempo me pertenecía completamente a mí. El martes por la tarde, después de regresar del baile con Carmen, donde había bailado 3 danzones y un bolero con un señor muy galante llamado Don Fernando, encontré a Iker sentado en las escaleras de mi casa. Estaba ahí como perro abandonado, con la camisa arrugada y los ojos hinchados. Al verme llegar, se paró de un brinco. «Ama, necesitamos hablar». Me veía diferente, y él lo notó. Llevaba un vestido rojo que había comprado esa mañana en el tianguis. Me había pintado los labios y tenía las mejillas rosadas del ejercicio y la diversión. «Hola, Iker. ¿Cómo estás?» «¿Cómo crees que estoy, ama?» «Llevamos 4 días sin hablarnos. Esto es una locura». Abrí la puerta de mi casa y entré. Él me siguió, como siempre había hecho, asumiendo que era bienvenido. «Siéntate», le dije. Pero no le ofrecí café ni agua. Por primera vez en mi vida, no salté a atenderlo automáticamente. «Ama, esto tiene que parar. Los niños están preguntando por ti. Patricia no ha podido dormir. Yo no me puedo concentrar en el trabajo». ¿Y? La pregunta lo descolocó completamente. ¿Cómo que y? Somos una familia, ama. Las familias no se pelean así. Tienes razón, Iker. Las familias no se mienten durante meses. Las familias no se venden casas sin avisar. Las familias no tratan a sus madres como empleadas domésticas. Ama, ya te expliqué lo de la casa. Fue una decisión rápida, una oportunidad de negocio que no podíamos dejar pasar. ¿Y no se te ocurrió consultarme?
¿Preguntarme qué opinaba sobre vender la casa que yo ayudé a pagar? Ama, tú no entiendes de negocios inmobiliarios. Nosotros sabemos lo que es mejor para la familia. Ah, claro. Yo no entiendo. Yo solo soy la vieja ignorante que trabajó toda su vida para que tú pudieras entender de negocios inmobiliarios. Iker se pasó las manos por el cabello, frustrado. No seas así, ama. Tú sabes que te respetamos mucho. ¿Me respetan? ¿En serio, Iker? Me levanté y fui a mi cómoda. Saqué una libreta donde había estado anotando cosas durante los últimos días. A ver, dime, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ama, ya hablamos de eso. Se me olvidó, pero ¿cuál es mi color favorito? Ama, ¿qué tiene que ver eso? Responde. No sé. ¿Azul? Verde. Como mi sillón que has visto 1000 veces. ¿Cuál es mi comida favorita? Ama, esto es ridículo. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Sabes qué medicinas tomo? ¿Sabes cómo me siento cuando llueve y se me hinchan las rodillas? ¿Sabes que me da miedo morirme sola en esta casa sin que nadie se entere hasta que empiece a oler mal? Mi voz se quebró en la última pregunta, pero no lloré. Ya no tenía más lágrimas que gastar en este hombre. Ama, no puedes responder ni una sola pregunta sobre mí, Iker, porque no me conoces. Llevas años sin verme como persona. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿qué hice ayer? No sé, ama. Supongo que las cosas que siempre haces. ¿Cuáles son las cosas que siempre hago, Iker? El silencio que siguió fue ensordecedor. Bailé, le dije finalmente. Ayer bailé danzón con un señor muy guapo que me dijo que tengo ojos bonitos. Me reí tanto que me dolió la panza. Comí raspado de limón con chile. Me compré este vestido rojo porque me gustó cómo me quedaba. Cosas que no había hecho en décadas, porque siempre estaba ocupada siendo tu mamá invisible. Iker me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Desde cuándo haces esas cosas? Desde que decidí que mi vida no puede seguir girando alrededor de un hijo que me ama solo cuando necesita algo. Yo no te amo solo cuando necesito algo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Sin pedirme ningún favor, sin necesitar que cuidara a los niños, sin querer que lavara ropa. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer solo porque querías pasar tiempo conmigo? Iker abrió la boca para responder, pero la cerró. No podía recordar ninguna ocasión. Ya ves. Por eso digo que no me amas. Amas lo que hago por ti. Ama, eso no es justo. Yo trabajo mucho. Tengo muchas responsabilidades. ¿Y yo qué? ¿Yo no trabajo? ¿Yo no tengo responsabilidades? ¿O mi trabajo no cuenta porque no me pagan por él? No es lo mismo, ama. Tienes razón. No es lo mismo. Tú trabajas 8 horas y tienes fines de semana. Yo he trabajado para ti 24 horas al día durante 52 años sin un solo día de descanso. Me senté en mi sillón verde y lo miré directo a los ojos. Iker, voy a decirte algo que debí haberte dicho hace años. Ya no voy a ser tu empleada doméstica gratuita. Ama, no eres mi empleada. ¿No? Entonces, ¿cómo le llamas a alguien que lava tu ropa, cuida a tus hijos, cocina tu comida, limpia tu casa y nunca recibe ni las gracias? Eres mi madre. Exacto, soy tu madre, no tu sirvienta. Y las madres merecemos respeto, consideración, inclusión en las decisiones importantes y amor genuino, no solo cuando necesitas algo. Iker se quedó callado un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué quieres que haga, ama? Quiero que me trates como a una persona. Quiero que me incluyas en tu vida porque quieres tenerme ahí, no porque necesitas mis servicios. Quiero que me preguntes mi opinión sobre las cosas importantes. Quiero que me invites a conocer tu casa nueva, no como favor, sino porque soy tu madre y tengo derecho a saber dónde vive mi hijo. Está bien, ama. Te invito a conocer la casa. No, Iker, así no. ¿Cómo? No como una concesión porque me enojé. Invítame porque genuinamente quieres que forme parte de tu vida nueva. Iker se quedó pensando. Podía ver los engranajes de su mente trabajando, tratando de entender este nuevo territorio donde su madre tenía condiciones y límites. Ama, ¿y si no sé cómo hacer eso? ¿Y si ya es muy tarde para cambiar? Era la primera pregunta honesta que me había hecho en años. Iker, nunca es tarde para cambiar, pero tiene que ser porque tú quieres cambiar.
no porque yo te esté obligando. ¿Y mientras tanto qué? ¿No te voy a ver? Me vas a ver cuando me trates con respeto. Cuando me veas como a Eloísa, no solo como a tu mamá. Cuando entiendas que yo también tengo sentimientos, sueños, necesidades. ¿Y los niños? Los niños siempre van a ser bienvenidos aquí. Ellos no tienen la culpa de los errores de los adultos. Iker se paró para irse. En la puerta se volteó. Ama, no sé quién eres. No te reconozco. Yo tampoco me reconocía, Iker. Pero por primera vez en años, me gusta la mujer que veo en el espejo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sillón un rato largo. No me sentía victoriosa. No me sentía triste. Me sentía libre. Esa noche hice algo simbólico que necesitaba hacer desde hacía años. Fui a mi cocina y saqué todas las fotografías de Iker que tenía pegadas en el refrigerador. Fotos de su graduación, de su boda, de los nietos, de cumpleaños y navidades. Las quité una por una, sin rabia, pero con determinación. No las tiré. Las guardé en una caja junto con las cartas y los recuerdos. Pero mi refrigerador, por primera vez en décadas, quedó vacío de su imagen. En su lugar puse una foto que Carmen me había tomado el día anterior en el baile. Ahí estaba yo, sonriendo genuinamente, con mis mejillas rosadas y mis ojos brillantes, bailando con don Fernando. Era una foto de Eloísa siendo feliz por Eloísa. Al día siguiente fui al banco. Abrí una cuenta de ahorros nueva, solo a mi nombre. Deposité los 500 pesos que tenía guardados para emergencias, más los 200 que había ahorrado al no comprar comida para los nietos las últimas 2 semanas. La cuenta se llamaba Fondo para la Nueva Eloísa. También fui a una tienda de celulares y cambié mi número telefónico. El nuevo número se lo di solo a Carmen, a don Fernando y a 2 amigas del grupo de baile. Por primera vez en mi vida, tenía un teléfono que no sonaba con emergencias familiares, favores urgentes o peticiones disfrazadas de cariño. Tenía un teléfono que sonaba solo cuando alguien genuinamente quería saber cómo estaba Eloísa. Y cuando sonaba, yo contestaba con una voz que no había escuchado en años, la voz de una mujer que estaba aprendiendo a ser feliz. Bueno, habla Eloísa. ¿En qué puedo servirme a mí misma hoy? 3 semanas después de cambiar mi número de teléfono, mi vida había tomado un color que no sabía que existía. Los martes y jueves iba al grupo de baile. Los miércoles Carmen y yo íbamos al mercado de San Juan de Dios, pero ahora no a trabajar, sino a pasear, a regatear por gusto, a comer tostadas de pata en el puesto de Doña Esperanza, mientras cotilleábamos sobre los vecinos del barrio. Los viernes me había apuntado a un taller de tejido en el centro comunitario. Ahí conocí a Luz María, una viuda de 68 años que me enseñó a tejer chalinas con puntos que yo creía que había olvidado. Eloísa, me dijo Luz María mientras tejíamos bajo la sombra de los frescos en el patio del centro. Tienes manos de artista. Deberías vender estos trabajos. Vender mis tejidos. La idea me sonó revolucionaria. Durante décadas había tejido suéteres, bufandas y mantitas para Iker y los nietos. Regalos que recibían con una sonrisa educada y guardaban en cajones que nunca volvían a abrir. ¿Tú crees que alguien me compraría algo? Por supuesto. Mira qué perfecta te quedó esta chalina rosa. Y estos colores que elegiste, como atardecer de Chapala. Yo conozco una tienda en Tlaquepaque donde venden artesanías locales. La dueña es muy buena gente. Esa tarde fui a mi casa caminando diferente. No solo porque llevaba una chalina nueva que yo misma había hecho, sino porque por primera vez en mi vida alguien había visto mi trabajo y lo había valorado sin pedirme nada a cambio. Llegué a casa y me miré en el espejo grande del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía las mejillas rosadas por el sol, los ojos brillantes por la emoción y una sonrisa que le nacía desde adentro. Era yo, pero no era la Eloísa que había vivido en esta casa durante 30 años. Esta Eloísa tenía proyectos propios, amigas nuevas, planes para el fin de semana que no dependían de los caprichos de nadie más. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, que habían florecido como nunca desde que empecé a cuidarlas con calma, sin prisa, escuché que tocaron a la puerta. Era Sebastián, mi nieto de 8 años. Estaba solo,
con su cara de angelito y sus ojos curiosos. Hola, abuela. Sebastián, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? Están en casa. Yo me vine caminando. Quería verla. Mi corazón se derritió. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito tibio contra mi pecho. ¿Caminaste solo desde Zapopan hasta acá? No, abuela. Vivimos cerca otra vez. Mi papá compró una casa aquí en Santa Tere, a 5 cuadras de la suya. Se me cortó la respiración. ¿Cómo? Sí. Vendió la casa grande y compró una más chiquita. Dice que quiere vivir cerca de usted, pero que no sabe cómo decírselo. Me senté en mi sillón verde, con Sebastián en mis piernas, tratando de procesar esta información. ¿Y están bien? ¿Tu mamá está contenta con el cambio? Al principio mi mamá lloró mucho. Decía que la casa nueva era muy pequeña comparada con la otra, pero mi papá le dijo que prefería una casa pequeña cerca de la abuela que una mansión donde no podía dormir tranquilo. Las palabras de mi nieto me llegaron directo al corazón, pero no me permití emocionarme demasiado. Ya había aprendido a no crear expectativas basadas en gestos que podían ser temporales. ¿Y tú cómo te sientes con el cambio, mi amor? Bien. La casa nueva tiene un patio pequeñito donde mi papá me puso una canasta de básquet. Y desde mi ventana puedo ver su casa, abuela. A veces la veo cuando riega las plantas por las mañanas. Sebastián se había quedado ahí toda la tarde. Jugamos lotería. Le enseñé a hacer aguas frescas de Jamaica. Le conté cuentos de cuando su papá era pequeño, pero cuentos diferentes a los que le había contado antes. Ahora le contaba también sobre mí, sobre cómo había conocido a su abuelo, sobre los trabajos que había tenido, sobre los sueños que había guardado durante tantos años. Abuela, ¿usted siempre quiso ser mamá? La pregunta me sorprendió por su profundidad. Sí, mi amor, pero también quería hacer otras cosas. Quería aprender a manejar. Quería viajar a la playa, quería tener una tiendita donde vendiera mis tejidos. ¿Y por qué no las hizo? Porque pensé que ser mamá significaba no poder ser nada más. Pero me equivoqué. ¿Ahorita ya puede hacer esas cosas? Sí, mi amor. Ahorita estoy aprendiendo que nunca es tarde para ser quien quisiste ser. Cuando llegó la hora de que Sebastián regresara a su casa, lo acompañé. Quería conocer esa casa nueva. Ese gesto de acercamiento que no sabía cómo interpretar. La casa estaba a 5 cuadras exactas de la mía. Era pequeña comparada con la mansión de Zapopan, pero tenía algo que la otra no tenía: calidez. Tenía un jardincito al frente con flores que alguien había plantado con cuidado, ventanas grandes que dejaban entrar la luz, y una cochera donde apenas cabía un coche. Iker salió cuando nos vio llegar. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también con algo en la mirada que no había visto en años. «Hola, ama». «Hola, Iker». Sebastián corrió hacia la casa gritando. «Mamá, ya llegué. Vine con la abuela». Patricia apareció en la puerta. También se veía diferente. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple, usando ropa cómoda en lugar de sus outfits de revista. «Hola, suegra». «Hola, Patricia». Los tres nos quedamos parados ahí, en la banqueta, como extraños que no sabían cómo comportarse. ¿Quiere pasar a conocer la casa?», me preguntó Iker con una voz que sonaba a niño pidiendo perdón. «Me encantaría». La casa por dentro era acogedora. Más pequeña, sí, pero ordenada con gusto. Los muebles eran los mismos de antes, pero se veían diferentes en este espacio más íntimo. Había fotos familiares en las paredes, pero ahora también había una foto mía, la de mi graduación de la primaria, de cuando tenía 12 años, y sonreía con orgullo mostrando mi certificado. «¿De dónde sacaron esta foto?», pregunté, señalando mi imagen de niña en la pared de su sala. «La encontré entre las cosas de mi papá cuando murió», dijo Iker. «Siempre me gustó porque se ve muy contenta». Patricia me ayudó a mandarla a ampliar y enmarcar. Patricia asintió con una sonrisa tímida. «Se ve preciosa en esa foto, suegra», con esa sonrisa tan genuina. Recorrimos toda la casa. Los niños tenían sus cuartos, más pequeños pero más acogedores. Había un estudio donde Iker trabajaba desde casa 2 días a la semana. La cocina era el doble de pequeña que la anterior, pero tenía una mesa junto a la ventana donde se podía desayunar viendo el jardín. «¿Por qué se cambiaron?»,
Les pregunté finalmente, cuando estábamos sentados en la sala tomando agua fresca. Iker y Patricia se miraron. Fue él quien habló. Porque en esa casa grande yo no podía dormir. Todas las noches pensaba en usted, sola en su casita, mientras nosotros teníamos cuartos que ni siquiera usábamos. Y porque los niños preguntaban mucho por usted, agregó Patricia. Sobre todo Sebastián. Decía que extrañaba a la abuela que les contaba cuentos y les hacía aguas de sabores. Pero principalmente, continuó Iker, porque me di cuenta de que había construido una vida de apariencias. Una casa grande para impresionar a gente que no me importa, mientras perdía la relación con la única persona que sí me importa de verdad. Las palabras me llegaron al corazón, pero ya no era el corazón desesperado que se conformaba con migajas de afecto. Era el corazón de una mujer que había aprendido su propio valor. Iker, me da mucho gusto saber que estás reflexionando sobre todo esto, pero necesito que sepas que yo ya no soy la misma de antes. Lo sé, ama, y me da gusto. Se ve usted muy bien, muy libre. Sí, me siento libre. Y esa libertad no la voy a cambiar por nada ni por nadie. No le estoy pidiendo que cambie, ama. Le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de demostrarle que yo sí puedo cambiar. Patricia se levantó y fue a la cocina. Regresó con una charola llena de comida. Suegra, preparé mole poblano. Sé que es su favorito. ¿Me acompañaría a cenar? Era sábado por la tarde. En mi nueva vida, los sábados por la tarde yo los dedicaba a leer, a tejer o a ver alguna película que me gustara. Había hecho planes conmigo misma. Pero había algo diferente en esta invitación. No era una orden disfrazada. No era una conveniencia. Era una pregunta genuina, con respuesta abierta. Me encantaría cenar con ustedes, respondí. Pero primero quiero que sepan algo. Los tres me miraron con atención. Yo ya no voy a ser la misma abuela y suegra de antes. Ya no voy a venir corriendo cada vez que me necesiten. Ya no voy a quedarme callada cuando me traten mal. Ya no voy a sacrificar mi felicidad por la de ustedes. Entendemos, ama. Pero, continué, si ustedes pueden aceptar a la nueva Eloísa, si pueden respetarme como persona y no solo usarme como función, entonces sí podemos construir una relación nueva, diferente, pero mejor. Iker se levantó de su sillón y vino hacia mí. Se arrodilló junto a mi silla, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Ama, ¿me perdona? ¿Me perdona por todos los años en que la traté como si no fuera importante? ¿Por todas las veces que di por hecho su amor sin dárselo a cambio? Lo miré a los ojos. Eran los mismos ojos del niño que lloraba en el metro extrañando a su madre. Pero ahora también eran los ojos de un hombre que estaba aprendiendo a ser responsable de sus acciones. Ya te perdoné desde hace tiempo, Iker. Pero más importante, me perdoné a mí misma por haberlo permitido. Esa noche cenamos juntos por primera vez en años, pero no como antes, con Eloísa sirviendo y recogiendo mientras los demás conversaban. Esta vez, Patricia sirvió, Iker recogió los platos, Sebastián puso la mesa, y yo me senté como invitada de honor en mi propia experiencia familiar. Hablamos de muchas cosas, de los trabajos, de la escuela de los niños, de mis nuevas amigas del baile, de los planes de Iker para remodelar el jardín, pero lo más importante de todo, me preguntaron cosas sobre mí, sobre cómo me sentía, qué planes tenía para la semana, si necesitaba algo, si estaba contenta. Por primera vez en décadas, fui el centro de atención de mi propia familia por ser Eloísa, no por lo que podía hacer por ellos. Cuando me despedí para irme a mi casa, Iker me dijo, «Ama, mañana es domingo. ¿Le gustaría que la lleváramos a conocer Chapala? Hace años que dice que quiere ir, pero nunca hemos ido juntos». «Me encantaría», le respondí, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que vayamos a un restaurante bonito frente al lago, y que me dejen pagar mi comida, porque ahora tengo mi propio dinero y quiero gastarlo en cosas que me hagan feliz». Iker sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en años. «Trato hecho, ama. Pero yo pago la gasolina». «Trato hecho, mijo». Esa noche, mientras caminaba las 5 cuadras de regreso a mi casa, me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en mi vida, tenía una familia, y tenía una vida propia. No había tenido que elegir entre las dos.
Solo había tenido que elegir respetarme a mí misma. 6 meses después de aquella cena humillante que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza del restaurante El Pescador en Chapala, viendo el atardecer que pinta el lago de colores que no sabía que existían. No estoy sola. Don Fernando, el galán del grupo de baile, está sentado frente a mí, contándome historias de cuando era joven y trabajaba en los ferrocarriles. Tengo 74 años y estoy en mi primera cita romántica en décadas. Eloísa, me dice don Fernando mientras me sirve más agua de Jamaica. Usted tiene una sonrisa que ilumina hasta los días nublados. Me sonrojo como quinceañera. A los 74 años, vuelvo a sentir mariposas en el estómago. Fernando, no diga esas cosas que me va a hacer creer que soy bonita. Es que sí es bonita, pero más que eso, es interesante. Me gusta platicar con usted. Me gusta conocer sus pensamientos, sus proyectos, sus sueños, mis sueños. Hace un año, si alguien me hubiera preguntado cuáles eran mis sueños, no habría sabido qué responder. Ahora tengo tantos que necesitaría una libreta para apuntarlos todos. La tiendita de artesanías en Tlaquepaque donde Luz María me presentó a la dueña resultó ser el comienzo de algo maravilloso. Mis chalinas, manteles y suéteres se venden como pan caliente. Los turistas dicen que tienen algo especial, que se nota que fueron hechos con amor. Tengo pedidos hasta para diciembre. Por primera vez en mi vida, tengo ingresos propios que no dependen de mi pensión ni de la caridad de nadie. ¿En qué piensa, preciosa?, me pregunta don Fernando, sacándome de mis reflexiones. Pensaba en lo diferente que es mi vida ahora. Hace 6 meses yo era una mujer invisible. Hoy soy una mujer con citas románticas, con negocio propio, con planes para el futuro. ¿Y cómo está la situación con su hijo? Don Fernando conoce toda mi historia. Se la conté durante nuestras caminatas por el parque, durante nuestras tardes tomando café en el portal. Es el primer hombre en mi vida que me escucha de verdad, que hace preguntas sobre mis sentimientos, que se interesa en mi bienestar sin esperar nada a cambio. Iker está aprendiendo. Le respondo con honestidad. Cada semana mejora un poquito. Ya no da las cosas por hecho. Me pregunta cómo estoy. Me cuenta sobre su trabajo. Me pide mi opinión sobre decisiones importantes. Es verdad. La semana pasada, Iker vino a mi casa específicamente para preguntarme qué pensaba sobre cambiar a Sebastián de escuela. No para que cuidara a los niños, no para que lavara ropa, no para pedirme dinero, solo para escuchar mi opinión de madre y de abuela. ¿Y Patricia? Patricia también está cambiando. El martes me invitó a acompañarla al salón de belleza. Fuimos juntas, nos hicimos el peinado, nos pintamos las uñas. Por primera vez desde que la conozco, me trató como a una amiga, no como a la suegra que hay que tolerar. ¿Y usted cómo se siente con esos cambios? Contenta, pero cautelosa. Durante 52 años construí una dinámica tóxica con mi hijo. No espero que cambie de la noche a la mañana, pero sí veo esfuerzo genuino, y eso me da esperanza. La verdad es que la relación con Iker y su familia ha mejorado porque ya no es mi única fuente de amor y propósito. Tengo a Carmen, que se volvió mi hermana del alma. Tengo a Luz María y las muchachas del taller. Tengo a don Fernando, que me trata como si fuera una reina. Tengo mi negocio de tejidos que me da independencia económica y emocional. Tengo una vida completa donde Iker es importante, pero no es todo. Oiga, Eloísa, me dice don Fernando mientras pide la cuenta. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Se arrepiente de algo? ¿De haber sido tan entregada como madre? ¿De haber tardado tanto en valorarse? La pregunta me toma por sorpresa, pero no necesito pensarla mucho. No me arrepiento de haber amado a mi hijo con toda el alma. Me arrepiento de haber creído que amar significaba desaparecer. Me arrepiento de haber pensado que ser buena madre requería que dejara de ser Eloísa. Don Fernando asiente, como si entendiera perfectamente lo que le estoy diciendo. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto, Fernando? Que no perdí a mi familia cuando aprendí a valorarme. Al contrario, ahora tengo una familia mejor porque ellos también están aprendiendo a valorarme. Es verdad. Los domingos, cuando vamos a Chapala o a algún pueblo cercano, ya no soy la que carga las bolsas mientras ellos caminan adelante. Ahora Iker me ofrece el brazo para caminar juntos.
Patricia me pregunta qué quiero comer en lugar de decidir por mí. Los niños me cuentan cosas de la escuela porque saben que los escucho de verdad. Pero lo más importante, si un domingo no quiero ir con ellos porque tengo planes con don Fernando o con las muchachas del baile, lo respetan. Ya no se enojan, ya no me hacen sentir culpable. Entienden que tengo derecho a mi propia vida. Esa noche, don Fernando me acompaña hasta mi casa. En la puerta, me toma las manos con la delicadeza de quien sabe que los gestos románticos a los 74 años son más preciosos que a los 20. Eloísa, ¿me permite llevarla el sábado a conocer Tequila? Hay un tour por las destilerías que se ve muy interesante. Me encantaría, Fernando. Pero le advierto que Iker quiere conocerlo. Dice que necesita saber las intenciones que tiene con su madre. Don Fernando se ríe con ganas. Pues dígale que mis intenciones son hacerla feliz todos los días que me quede de vida, y que si él quiere conocerme, será un honor, pero que la decisión de presentármelo es suya, no de él. Esa noche, antes de dormir, hago algo que se ha vuelto mi ritual favorito. Me siento en mi sillón verde con una taza de té de manzanilla y reviso mi día. Hoy tejí 3 chalinas que me van a dar 300 pesos de ganancia. Hoy tuve una cita romántica con un hombre que me trata como princesa. Hoy Sofía, mi nieta, me llamó solo para contarme que había aprendido a escribir su nombre completo. Hoy viví como Eloísa, no como la mamá de alguien más. Miro la fotografía que tengo en mi mesita de noche. Es la foto que Carmen me tomó hace una semana, en el mercado de Tlaquepaque, cuando estaba comprando hilos para mis nuevos proyectos. En esa foto tengo 74 años, pero mis ojos brillan como si tuviera 20. Tengo arrugas, pero también tengo una sonrisa que me nace desde el alma. Es la foto de una mujer que por fin entendió que el amor propio no es egoísmo, es la base de todo lo demás. Durante décadas creí que ser buena madre significaba ser una mártir. Creí que el amor se medía en sacrificios, en todo lo que era capaz de dar sin recibir nada. Creí que mi valor como mujer dependía de qué tan útil era para otras personas. Me equivoqué en todo. El amor verdadero no requiere que desaparezcas. El amor verdadero te ve, te valora, te respeta. Y si tú no te amas lo suficiente como para exigir ese respeto, nadie más lo va a hacer. Durante 73 años fui la Eloísa que todos necesitaban que fuera. A los 74, por fin decidí ser la Eloísa que yo necesitaba ser. ¿Y saben qué descubrí? Que esa Eloísa es mucho más querida, mucho más respetada, mucho más feliz que la anterior. Porque cuando aprendes a valorarte, le enseñas a los demás cómo tratarte. Cuando dejas de mendigar amor, empiezas a recibir amor verdadero. Cuando paras de vivir para otros, empiezas a vivir con otros. Ahora, mientras apago la luz de mi mesita de noche y me acomodo en mi cama con sábanas que huelen a suavizante de rosas, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera aprendido esta lección a los 50? ¿O a los 40? ¿O a los 30? Pero no me torturo con esas preguntas. A los 74 años he entendido que nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para enseñarle al mundo cuánto vales. Mañana voy a despertar temprano para regar mis plantas. Después voy a tejer mientras escucho música de Pedro Infante. Al mediodía voy a almorzar con Carmen en el restaurante nuevo que abrieron en la esquina. Por la tarde voy a preparar pedidos para la tienda de Tlaquepaque. En la noche voy a leer un capítulo de mi libro nuevo. Y si Iker me llama, lo voy a atender con cariño. Pero si no me llama, también voy a estar bien. Porque por fin entendí la diferencia entre estar sola y estar acompañada de mí misma. Y créeme, después de 74 años, descubrí que soy una compañía excelente. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que le pasó a Eloísa? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Porque tal vez estas palabras necesiten llegar a alguien que, como yo, está aprendiendo que nunca es tarde para empezar a quererse a sí mismo.